Cada año, mi hija se olvidaba de invitarme al Día de Acción de Gracias. Este año, compré una villa frente al mar. Entonces ella irrumpió en mi casa acompañada de su abogado. «Será mejor que cuides mi herencia», dijo. «No te queda mucho». Ella pensaba que yo era un anciano solitario, pero a sus espaldas estaba a punto de ver su peor pesadilla. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. El silencio fue lo primero que sentí. Me quedé de pie en el centro de la sala, con el teléfono tibio en la palma de mi mano, y escuché absolutamente nada. No se oía tráfico a esa altura de Shoreline Drive. No había vecinos lo bastante cerca. Solo el susurro lejano de las olas del Pacífico colándose por los ventanales, cuyo vidrio costaba más por metro cuadrado que el coche promedio de cualquier persona. Había publicado las fotos hacía 10 minutos, 3 imágenes. La vista del océano desde la terraza, la escalera curva con sus peldaños flotantes y el número de la dirección junto a la puerta principal. Pie de foto, 2847, Shoreline Drive, Santa Bárbara. Nuevos comienzos. Publicación pública. Ellen Lavería, suponiendo que todavía revisara mi perfil. 40 años de jornadas de 12 horas me habían dado esto. 40 años de proyectos de fin de semana, de clientes exigentes, de cálculos estructurales que me mantenían despierto a las 3 de la madrugada. Había diseñado centros comerciales, sedes corporativas, una ala de museo que ganó premios. Mi nombre aparecía en revistas de arquitectura. Y ahora, por fin, esto me pertenecía, 4.200 pies cuadrados de diseño moderno. Ventanas de piso a techo enmarcando el Pacífico. Pisos de madera que brillaban como miel oscura bajo la luz de noviembre. Debería haber sentido triunfo. En cambio, sentí el peso de las habitaciones vacías. El camión de mudanza se había ido hacía 2 horas. Cajas alineadas contra las paredes, con etiquetas escritas con la letra pulcra de Betty. Tomé una caja marcada Oficina Premios y la llevé al estante empotrado junto a la chimenea. Dentro, envueltos en papel periódico, estaban los reconocimientos. Premio a la Excelencia en Diseño allá, 1998. Distinción de la Fundación de Arquitectura de California, 2003. Cada uno representaba meses de trabajo. Clientes que confiaron en mi visión. Estructuras que me sobrevivirían. Los coloqué en el estante con meticulosidad. El orden siempre me había calmado. A través del ventanal, el océano se extendía gris verdoso bajo un cielo nublado. Un corredor avanzaba por la playa, pequeño como un juguete. Apoyé la palma contra el vidrio, sintiendo el frío filtrarse. El teléfono, en mi otra mano, seguía oscuro. Sin notificaciones. Sin mensajes. Fui hasta la cocina y encontré la caja con los portarretratos. La mayoría mostraban edificios, mis proyectos en distintas etapas de construcción. Pero al fondo, envuelto en plástico de burbujas, encontré la foto familiar. 8 años de antigüedad. Acción de Gracias de 2016. Mi esposa, Sara, sonreía en el centro, con el brazo sobre los hombros de Ellen. Ellen se veía más joven entonces, más dulce. Su esposo, Craig, estaba un poco apartado, ya incómodo con las reuniones familiares. Aquel fue el último día de Acción de Gracias que Sara vivió. Murió 4 meses después, un derrame cerebral repentino y brutal. 59 años. Ellen vino al funeral, se quedó 2 semanas, ordenó las pertenencias de su madre con una eficiencia que me asustó, y luego regresó a Pasadena. Las llamadas llegaron semanalmente al principio, luego mensuales, y después se detuvieron. Hice cuentas. 6 años desde la última invitación de Acción de Gracias. 6 años de escuchar estamos muy ocupados, papá, quizá el próximo año. 6 años de ver cómo mi teléfono permanecía en silencio mientras otras familias se reunían. Este año ni siquiera había preguntado. Puse la foto sobre la repisa, boca abajo. Tal vez después. O nunca.
Los días previos al Día de Acción de Gracias pasaron lentamente. Desempaqué de forma sistemática, creando orden habitación por habitación. Mi mesa de dibujo quedó en la oficina del piso superior, posicionada para recibir la luz de la mañana. Mis libros llenaron los estantes de la biblioteca, textos de arquitectura, historia y algunas novelas que Sara amaba. Colgué mi ropa en el armario principal, se veía perdida en tanto espacio. Revisé mi teléfono más veces de las que quisiera admitir. Ellen había visto la publicación. Lo mostraban las estadísticas. 43 personas la habían marcado con me gusta. Ellen no estaba entre ellas. La mañana de Acción de Gracias llegó gris y fría. Me quedé en la terraza con mi chaqueta, mirando a las familias que llegaban a la playa. Llevaban neveras, mantas y niños que corrían adelante gritando. El viento del mar cortaba mi ropa. Entré y preparé la cena. Pechuga de pollo asada, puré de papas, judías verdes con almendras. Simple, eficiente. Puse la mesa para una persona. Mantel y servilleta doblados al lado del plato. Las otras sillas permanecían vacías, y no fingí lo contrario. Comí despacio, observando cómo la luz se desvanecía sobre el océano. La comida sabía bien. No tenía hambre. Después de lavar los platos, bajé a la playa. La arena estaba fría y dura. Tomé una piedra lisa, negra y pesada, y la lancé tan lejos como pude al oleaje. Desapareció sin un sonido. Aquí muere la víctima, pensé. El hombre que esperaba que su hija lo recordara ya no existe. Caminé de regreso a la villa. Cuando la oscuridad se instaló, las luces del interior brillaban cálidas contra el frío de la tarde. Mi casa. Solo mía. Esa noche me senté en mi escritorio, con los documentos financieros extendidos frente a mí, portafolios de inversión con crecimiento constante, escrituras de propiedades, estabilla y un dúplex en renta en San Luis Obispo, estados bancarios con saldos que sorprenderían a Ellen si los conociera. Y enterrado en un viejo archivo, el cheque cancelado de hace 12 años, $200,000 a nombre de Ellen Boyd Morales, pago inicial de su casa en Pasadena. Para ayudarte a empezar tu vida, escribí en la tarjeta. Ella nunca dijo gracias. No de verdad. Organicé los documentos en pilas ordenadas, los guardé correctamente. Todo en su sitio. Todo contabilizado. El sonido del mar se colaba por la ventana abierta, rítmico, paciente, implacable. Ahora comprendía ese ritmo. La marea sube, la marea baja, desgastando la piedra una ola a la vez. Podía esperar. Tenía tiempo. 4 días después, estaba en mi oficina revisando esos mismos documentos cuando escuché el crujido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada. No esperaba a nadie. El timbre sonó, agudo e insistente, 3 veces. Me levanté, alisé mi camisa y caminé hacia la puerta. 4 días después de Acción de Gracias, un sábado por la mañana, cerca de las 11, estaba ordenando mis archivos cuando oí el coche. Abrí la puerta y encontré a Ellen en el umbral. No estaba sola. Craig estaba a su lado, vestido con ropa casual cara que gritaba riqueza de fin de semana. Detrás de ellos, un hombre con traje gris sostenía un maletín de cuero como si fuera un escudo. Tenía alrededor de 50 años, cabello ralo y un reloj de oro que reflejaba la luz. Nadie sonrió. El rostro de Ellen mostraba una expresión que ya conocía, una preocupación fingida que intentaba ocultar algo más duro. Sus ojos pasaron a mi lado, recorriendo el vestíbulo, calculando. «Papá», dijo, avanzando sin esperar invitación. «Tenemos que hablar sobre tu planificación patrimonial. A tu edad, estas cosas no pueden esperar». Craig la siguió, y su mano ya descansaba sobre la mesa de mármol del recibidor. «Tienes 67 años, Percy. No te queda mucho tiempo para poner tus asuntos en orden», comentó, en tono de broma, aunque no sonaba gracioso. Me quedé en el umbral, observándolos apropiarse de mi casa. El hombre del traje dudó, luego entró el último. Extendió la mano. «Russell Boyd, abogado».
Su hija me pidió que la asesorara en algunos temas financieros. Le estreché la mano brevemente. Su apretón de manos fue firme, profesional, ensayado. No recuerdo haber programado una consulta, dije. Es una visita informal, respondió Russell con suavidad. Pero dadas las circunstancias, consideré prudente traer los documentos necesarios. Ellen avanzó por la sala hacia los ventanales. Frente a ella, el océano se extendía inmenso y azul bajo el sol de la mañana. Se giró y su expresión mostraba algo parecido a la ira. Esta villa es un exceso para alguien de tu edad, papá. Vivir solo aquí, tan lejos de la familia, ¿y si algo te pasa? Estamos preocupados por ti. Craig pasó la mano por el borde de la mesa del comedor. Bonito lugar. Debió costar, ¿qué? ¿3 millones? Son muchos bienes para dejarlos desprotegidos. Has trabajado duro. No querrías que la gente equivocada se aprovechara. Cruzando los brazos, permanecí junto a la puerta. ¿La gente equivocada? Interesante elección de palabras, Craig. Ellen agitó la mano con impaciencia. No empieces con la rutina sensible. Conducimos 2 horas para tener esta conversación. Se sentó en la mesa del comedor sin ser invitada. Russell, muéstrale los documentos. Russell colocó su maletín sobre la mesa y lo abrió con un clic. Sacó varios papeles, organizados en carpetas, y los extendió con la confianza de quien ha hecho esto muchas veces. Señor Boyd, lo que queremos discutir hoy son planes de sucesión avanzada, poder notarial, directrices médicas, distribución de patrimonio. Ellen, la interrumpí, manteniendo la voz firme. Respóndeme algo. 6 días de acción de gracias. ¿Por qué no me invitaste? Ni una sola vez en 6 años. Ella levantó la mirada, con irritación centelleando en sus ojos. Deja el drama, papá. Estamos ocupados. La vida pasa. Travis tiene fútbol, Emma tiene danza, Craig viaja por trabajo. Esto no se trata de sentimientos heridos, sino de proteger tu legado. Golpeó con los dedos los papeles frente a ella. Russell ha preparado documentos que garantizarán que tus bienes se administren correctamente. Dado que vives aislado, tiene sentido otorgarme poder notarial, por tu propia seguridad. Craig se dirigió hacia la cocina, abriendo los armarios. Tienes buen gusto. Electrodomésticos alemanes, azulejos italianos. Betty, ¿verdad? Tu decoradora. Hizo un gran trabajo. Dijo el nombre con ligereza, probando. Betty no es mi decoradora. ¿Entonces quién? Cariño, ¿quién está en la puerta? Dijo una voz desde el pasillo detrás de mí, ligera, cálida, extendiéndose con naturalidad por el espacio abierto. Betty apareció vestida con unos vaqueros cómodos y un suéter suave. Tenía las gafas de lectura subidas sobre el cabello oscuro y sostenía una taza de café humeante. Se detuvo al ver el grupo, su expresión transformándose en una sorpresa educada. «Oh, no sabía que esperabas visitas. ¿Preparo café?» El silencio se tensó, filoso. Ellen se puso de pie lentamente, la silla raspando el suelo. «¿Quién es ella?», preguntó con la voz rígida, controlada. «Papá, ¿qué está pasando?». Betty me miró, luego a Ellen, y comprendió enseguida. Se colocó a mi lado con naturalidad, su mano libre buscando la mía. El gesto era fácil, familiar. Lo habíamos hecho 1000 veces. «Ellen», dije con calma, «te presento a Betty. Betty Mason. Mi esposa». El rostro de Ellen palideció, luego se tiñó de rojo. «¿Tú qué?» «Mi esposa. Nos casamos hace 3 meses. Una ceremonia pequeña, solo nosotros y 2 testigos». Craig se había quedado congelado a medio camino entre la cocina y el comedor. La máscara profesional de Russell Boyd se resquebrajó, dejando ver una sombra de alarma. Recogió sus papeles con rapidez, incómodo. Ellen abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «¿Te casaste sin decirme nada? ¿Sin invitarme?». Se detuvo,
quizá dándose cuenta de cómo sonaba aquello, después de 6 años de silencio cada día de acción de gracias. La mano de Betty se apretó un poco más sobre la mía. Era apoyo, no nerviosismo. Había sido enfermera psiquiátrica durante 28 años antes de jubilarse. Sabía leer las emociones de una habitación y manejar una crisis sin pestañear. Lo mantuvimos en privado, dijo Betty, con un tono agradable pero firme. Percy quería algo sencillo. Ellen me miró, y vi el cálculo detrás de sus ojos. La planificación patrimonial ya no parecía tan simple. Una esposa lo cambiaba todo. ¿Hace cuánto se conocen?, preguntó Ellen, su voz ahora menos autoritaria. 2 años. Nos conocimos en un grupo de apoyo por duelo, después de que muriera Sarah. ¿Un grupo de apoyo?, repitió Ellen, como si las palabras le resultaran ajenas. Estabas en terapia. Estaba de luto. Tu madre murió, Ellen. Necesitaba ayuda para procesarlo. Craig carraspeó. Bueno, felicidades y todo eso, pero esto no cambia el asunto principal. La planificación patrimonial sigue siendo importante. Quizás más aún ahora, con nuevas consideraciones familiares. Russell Boyd ya estaba guardando su maletín. Quizás deberíamos reprogramar, darles tiempo a todos para asimilar esta nueva información. Ellen miró a Betty, luego a mí, después a la villa que la rodeaba. Pude ver su mente trabajando, sus planes desmoronándose y reconstruyéndose. Había venido esperando encontrar a un anciano solitario al que manipular con preocupación y papeles legales. En cambio, encontró algo que no podía controlar con facilidad. Betty dejó su taza sobre la consola. Estaba por preparar el almuerzo. Pueden quedarse si quieren. La invitación sonó cortés, aunque su tono dejaba claro que esperaba que se marcharan. Ellen tomó su bolso con movimientos precisos. Deberíamos irnos. Obviamente, tienes cosas que hablar con tu esposa. La palabra salió impregnada de amargura. Craig la siguió hacia la puerta. Russell Boyd asintió brevemente y salió sin decir más. Los tres se fueron, los tacones de Ellen resonando con fuerza sobre el piso de piedra. En el coche, Ellen se volvió. Hablaremos de esto después, papá. Aún hay asuntos financieros que resolver. Llama antes, respondí. Betty y yo llevamos una vida tranquila. Su expresión se ensombreció, pero subió al coche sin replicar. Craig encendió el motor y se marcharon, la grava crujiendo bajo los neumáticos caros. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Betty permanecía en el centro del vestíbulo, brazos cruzados, observándome con esos ojos serenos y sabios. Bueno, dijo en voz baja, eso salió más o menos como esperabas. Peor, en realidad. No pensé que trajera a un abogado en la primera visita. Betty alzó su taza de nuevo. Está desesperada. La gente no actúa tan agresivamente a menos que ya esté en problemas. Hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Miré por la ventana hacia el océano, hacia las olas eternas y pacientes. Aún nada, pero voy a averiguar exactamente en qué tipo de problema está. Betty asintió despacio. Recuerda, la venganza es como la arquitectura. Necesitas una base sólida o toda la estructura se derrumba. Sonreí, pese a todo. Soy arquitecto, Betty. Sé cómo construir cosas que duren. El silencio se extendió entre nosotros como un hilo tenso. Ellen miró a Betty, su rostro pasando por emociones imposibles de seguir, sorpresa, confusión y, finalmente, una dureza amarga. La mano de Craig aún descansaba sobre la encimera de mármol, congelada a medio gesto. Russell Boyd cambió de postura, observando entre sus clientes y esta inesperada complicación. Betty permanecía a mi lado, con la taza en la mano, paciente. Había sido enfermera el tiempo suficiente para saber cómo manejar una situación volátil, esperar, observar, dejar que las personas se rebelaran por sí mismas. Rompí el silencio. Ellen, Craig, les presento a Betty Mason. Nos casamos hace 3 meses. Las palabras cayeron como piedras en el agua quieta.
Ellen abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. ¿Qué dijiste? Betty y yo nos casamos en agosto, expliqué. Fue una ceremonia pequeña, solo nosotros y 2 testigos. Ella es abogada, especialista en derecho de familia y planificación patrimonial. Tal vez, Russell, hayas oído hablar de su firma, Mason y Associates, en Los Ángeles. El rostro de Russell se alteró apenas, un destello de reconocimiento. El reconocimiento fue inmediato, seguido de preocupación. Betty dejó su taza de café sobre la consola y observé cómo su lenguaje corporal cambiaba. La dueña de casa relajada desapareció. En su lugar emergió la abogada. Entiendo que esto sea una sorpresa, dijo Betty, con voz amable pero profesional. Pero todo se manejó correctamente. Percy y yo tenemos un acuerdo prenupcial completo, registrado ante el Estado. Según la sección 1615 del Código de Familia de California, todos los bienes anteriores al matrimonio permanecen como propiedad separada. Craig fue el primero en recuperar el habla. «Qué conveniente», dijo con sarcasmo. «Te casas con un viudo adinerado y, casualmente, eres abogada de herencias». La expresión de Betty no cambió. «He ejercido el derecho de familia durante 20 años. Tengo mi propio bufete, mi propia casa en Los Ángeles y mis cuentas de jubilación. Percy y yo nos conocimos en un grupo de apoyo para personas en duelo hace 2 años. Nos hicimos amigos y la relación evolucionó de forma natural». «¿Naturalmente?» La voz de Ellen cortó el aire. 3 meses. Te casaste con alguien que apenas conocías y ni siquiera se lo dijiste a tu hija. ¿Qué clase de padre hace eso? La miré a los ojos. El tipo de padre que dejó de recibir llamadas hace 6 años. El tipo de hombre cuya hija se olvidó de que existía hasta que vio su cuenta bancaria. Su rostro se tiñó de rojo. ¿Cómo te atreves, Ellen? La voz de Betty resonó con autoridad sin necesidad de elevar el tono. Permíteme aclarar la situación legal. Los bienes previos al matrimonio de Percy, incluyendo esta villa, sus portafolios de inversión y todas las propiedades adquiridas antes de casarnos, siguen siendo su propiedad separada según nuestro acuerdo prenupcial. Cualquier futura herencia se regirá por su testamento, que él puede estructurar como desee. Russell Boyd carraspeó, intentando recuperar terreno profesional. Señora Mason, con todo respeto, existen preocupaciones legítimas sobre la influencia indebida cuando alguien se casa con una persona viuda de edad avanzada. La esposa de Percy falleció hace 8 años, interrumpió Betty con suavidad. Ha estado legalmente soltero por más tiempo del que duran muchos matrimonios. Su función cognitiva es excelente. Puedo presentar documentación médica reciente si es necesario. Y tengo 52 años, Russell, no 25. Revisa tus prejuicios antes de insinuar que soy una cazafortunas. Vi cómo el rostro de Russell se tensaba. No estaba acostumbrado a que lo superaran con tanta facilidad. Ellen comenzó a caminar de un lado a otro, los tacones golpeando con fuerza el suelo de madera. Tomó uno de mis premios de arquitectura del estante, una placa de bronce del año 2003. La observó unos segundos antes de dejarla caer con más fuerza de la necesaria. «Esto es una locura», murmuró. «Completamente una locura». Craig se acercó a ella, hablando en voz baja, aunque todos pudimos oírlo. «Esto lo cambia todo. Tenemos que hablar con nuestro abogado sobre impugnar el matrimonio. Tal vez solicitar una audiencia de tutela». «Los escucho», dije con calma. Craig se irguió, sin mostrar vergüenza. «Solo soy práctico, Percy. Tienes 67 años. La gente de tu edad toma malas decisiones. Se aprovechan de ustedes. Estamos tratando de protegerte». «¿Protegerlo de qué?», preguntó Betty. «De un matrimonio estable con una profesional económicamente independiente o de quedarse solo y vulnerable ante la manipulación». La insinuación flotó en el aire. Los ojos de Ellen se abrieron de par en par. «¿Estás diciendo que lo estamos manipulando?» Su voz se elevó. «Somos su familia.
Tú solo eres una extraña que apareció de la nada. Y Betty es 5 años mayor que tú, Ellen, respondí con tono sereno y factual. Tiene una práctica exitosa, una casa propia y, en los 2 años que la conozco, no ha olvidado ni una sola vez mi cumpleaños ni una festividad. ¿Tú puedes decir lo mismo? La comparación dio en el blanco. El rostro de Ellen se contrajo. Eso no es justo. 6 días de acción de gracias, continué. 6 años sin una llamada, salvo cuando necesitabas algo. ¿Quieres hablar de quién se aprovecha de quién? Russell Boyd recogió sus documentos con rapidez, su máscara profesional resquebrajándose. Quizá deberíamos reunirnos de nuevo cuando todos hayan tenido tiempo de procesar esta información. Ellen, Craig. No, interrumpió Ellen, los puños cerrados. No. Quiero ver ese acuerdo prenupcial. Quiero documentación. ¿Quieres comprobar que tu herencia ya no está protegida?, dijo Betty en voz baja. Lo entiendo. Por eso te sugiero que canalices todas tus solicitudes a través de los cauces legales adecuados. Que tu abogado contacte al mío. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo. Me di cuenta de que la había tenido lista desde el principio. La dejó sobre la mesa, junto a los papeles que Russell había rechazado. Ellen la miró como si fuera venenosa. Esto no ha terminado, papá. Tomó su bolso con movimientos tensos. Veremos qué opina un juez de todo esto. De que dejes que una desconocida te manipule para casarte. De tu estado mental. Ten cuidado con esas acusaciones, respondió Betty, serena. Cuestionar la competencia mental de alguien sin evidencia médica puede tener consecuencias legales, sobre todo si esa persona es un profesional con 40 años de éxito documentado en un campo exigente. Craig la tomó del brazo y la condujo hacia la puerta. Vamos. Russell Boyd lo siguió con su maletín, evitando mi mirada. Se veía más pequeño, desinflado. En el umbral, Ellen se volvió. Su expresión destilaba puro veneno. Vas a arrepentirte de esto. Ya lo hago, dije. Me arrepiento de haber desperdiciado años esperando que recordaras que existo. Ellen se estremeció. Luego se marchó, con Craig tirando de ella por el camino. Russell Boyd los alcanzó, sujetando los documentos contra el pecho. Los observé por la ventana mientras llegaban al coche. Ellen gesticulaba con furia, hablando sin parar. Craig permanecía con los brazos cruzados, el rostro tenso. Russell se mantenía a distancia, el teléfono ya en la mano. El coche se alejó, la grava crujió bajo los neumáticos y desaparecieron por la carretera costera. Cerré la puerta lentamente. Betty estaba en el centro del vestíbulo, con los brazos cruzados, mirándome con esos ojos tranquilos y sabios. Volverán, dijo con calma. Las personas así siempre vuelven. Asentí. Lo sé. Y debemos estar preparados. Betty recogió su taza de café de la consola. El líquido ya estaba frío. Déjame decirte algo que he aprendido en 20 años de práctica, añadió. La gente que actúa con tanta desesperación casi siempre tiene una razón. La miré. Problemas financieros, casi siempre. Ella caminó hacia la cocina con la taza en la mano. Debemos averiguar qué tan grave es. Esa tarde despejamos la mesa del comedor de los documentos rechazados de Russell y la convertimos en otro tipo de espacio de trabajo. Betty encendió su computadora portátil. Yo traje una carpeta desde mi despacho. Registros financieros de hace 12 años, cuando ayudé a Ellen a comprar su casa en Pasadena. Detrás de nosotros, la vista al mar mostraba una luz más suave, el sol de la tarde rompiendo entre las nubes invernales. Habían pasado varias horas desde la partida de Ellen y mi enojo se había enfriado, transformándose en algo más concentrado. Betty levantó la vista de la pantalla. Por mi experiencia, ese nivel de desesperación indica problemas financieros. Problemas serios. Tenemos que averiguar exactamente con qué estamos lidiando. Extendí los viejos documentos sobre la mesa. Extractos bancarios, cheques cancelados,
notas escritas a mano con detalles de conversaciones que apenas recordaba. Hace 12 años, expliqué, le di a Ellen $200.000 para el pago inicial de su casa. Le dije que era para ayudarla a construir un hogar estable para su familia. Esa era la idea, un lugar para criar a los niños, para tener seguridad. Betty examinó el cheque cancelado, la carta de obsequio firmada ante mi notario. ¿Fue un préstamo o un regalo? ¿Dejaste documentadas las condiciones? Fue un regalo, respondí, pero no incondicional. Lo hice por su estabilidad, no para que lo usara como un activo que pudiera aprovechar. ¿Eso importa legalmente? Guardó silencio un momento, pensativa. Podría, dijo al fin. California reconoce los regalos condicionales en ciertas circunstancias. Si podemos demostrar que las condiciones fueron violadas, que usaron la casa de una manera contraria a tu propósito declarado, podríamos tener base para impugnarlo, explicó Betty. No es sencillo, pero he visto casos similares que prosperan. ¿Qué necesitaríamos? Pregunté. Documentación, evidencia de intención, prueba de que las condiciones fueron comunicadas y comprendidas. Hizo un gesto hacia los papeles frente a nosotros. Esto es un comienzo, pero necesitamos conocer su situación financiera actual. ¿Cómo han utilizado el activo que les diste? ¿Podemos averiguarlo? Betty asintió. Registros públicos, archivos empresariales, documentos judiciales, registros de propiedad, todo accesible legalmente. Conozco a alguien, Miche Grant, un contador forense especializado en este tipo de análisis. No invade información privada, solo recopila lo que ya es público. Es completamente legítimo. Miré hacia el océano, observando las olas avanzar con ritmo constante. ¿Cuánto costaría eso? Aproximadamente $5.000 por una investigación completa, quizá un poco más, dependiendo de lo que encuentre. Hazlo, dije. Esa misma tarde hizo la llamada. Michei aceptó el caso y prometió entregar los primeros resultados en el plazo de una semana. A la mañana siguiente llamé a Margaret, mi notaria desde hacía 15 años. Su voz se iluminó al reconocerme. Percy. ¿Cómo está la nueva casa? Bien, Margaret. Escucha, necesito tu ayuda. ¿Aún conservas la documentación de la compra de la casa de Ellen en 2013? La carta de regalo, el cheque inicial, cualquier nota que hayas presenciado. Su tono cambió. Por supuesto, guardo todo archivado. Pero, Percy, ¿pasa algo? ¿Estás en algún tipo de problema? No, respondí, eligiendo las palabras con cuidado. Solo quiero entender exactamente a dónde fue mi dinero y por qué. Guardó silencio unos segundos. Revisaré los archivos hoy mismo. ¿Puedo preguntarte si Ellen está bien? Ellen está bien, pero necesito esos documentos. Los tendrás esta tarde, dijo. Y cumplió. Margaret trajo las copias personalmente, no confiaba en enviarlas por correo. Se sentó a mi mesa, tomó una taza de té y me observó con una preocupación que no supe cómo abordar. Finalmente se levantó, me tomó la mano en la puerta. Sea lo que sea que esté pasando, ten cuidado, me dijo. Durante las siguientes 3 semanas, nuestro comedor se transformó en una sala de guerra. Los informes de Michei fueron llegando por etapas. Primero, los registros comerciales, la firma de Craig, Morales Financial Consulting, establecida hacía 8 años. Luego, los expedientes judiciales, 3 demandas de clientes que lo acusaban de fraude en inversiones, todas resueltas fuera de los tribunales. Después llegó la parte inquietante, quejas públicas presentadas ante el Departamento de Protección Financiera de California. 6 en total, todas de los últimos 2 años. Betty leyó en voz alta desde su pantalla. Queja presentada en noviembre de 2023. El cliente alega actividad de inversión no autorizada. Queja presentada en febrero de 2024. El cliente alega tergiversación de riesgos de inversión. Queja presentada. ¿Cuánta deuda? La interrumpí. Ella siguió leyendo.
Documentada en expedientes públicos, $340.000. Deudas comerciales, no personales. Exhalé lentamente. Betty continuó. Y tomaron una segunda hipoteca sobre la casa de Pasadena hace 6 meses. Otros $120.000 prestados sobre ella. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las tormentas de invierno habían llegado a la costa. Las olas chocaban grises y violentas contra la orilla. Así que ya gastaron mi regalo 2 veces, dije con calma. Una cuando compraron la casa y otra cuando la hipotecaron. Y ahora quieren más. Betty cerró su computadora portátil. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Miré el océano embravecido. Sara solía decir, pienso mejor cuando puedo ver el agua. Hay algo en el ritmo que me ayuda a resolver los problemas. Tenía razón. Quiero recuperar mi dinero, respondí al fin. Y quiero que comprendan que ya no soy un recurso del que pueden aprovecharse. Recuperar el dinero no será fácil, dijo Betty. El regalo está documentado como incondicional, aunque tu intención fuera otra. Pero dijiste que los regalos condicionales pueden impugnarse. No es garantía, pero existe la posibilidad. Ella se acercó y se colocó a mi lado. Tendríamos que demostrar que violaron el propósito declarado. Que usaron la casa como vehículo de inversión, no como el hogar familiar estable que pretendías. La segunda hipoteca nos ayuda, muestra que aprovecharon el activo con fines financieros en lugar de preservarlo como refugio. ¿Qué probabilidad de éxito tenemos? Sinceramente, quizá un 40%. A los tribunales de California no les gusta revertir regalos ya completados, pero las circunstancias son inusuales. Tu intención fue clara y está testificada. Su explotación económica está documentada. Y hay precedentes. Ibarra contra Ibarra, 1999. Un padre demandó a su hijo adulto para recuperar un préstamo comercial disfrazado de regalo. El tribunal determinó que la intención tenía más peso que el papeleo. Me giré hacia ella. ¿Qué hacemos primero? Terminar de reunir pruebas. El informe final de Michei llega la próxima semana. Luego enviaremos una carta de requerimiento formal. No puedo hacerlo yo, ya que ahora soy tu esposa, necesitaremos un abogado independiente. Conozco a alguien, Catherine Wu, excelente abogada de herencias. Redactará algo que deje clara nuestra posición sin provocar litigios inmediatos. ¿Y después? La expresión de Betty se volvió inescrutable. Después esperamos. Veremos cómo reaccionan. Las personas al borde del colapso financiero suelen tomar decisiones interesantes. Las semanas pasaron lentamente. La lluvia de diciembre azotaba la costa. Establecimos rutinas, mañanas revisando los hallazgos de Michei, tardes investigando jurisprudencia, noches cocinando juntos en la moderna cocina de la villa. La presencia de Betty hacía que la casa vacía se sintiera viva, con propósito. La Navidad llegó y se fue. No hubo llamada de Ellen. No la esperaba. El informe final de Michei llegó la primera semana de enero, por correo electrónico encriptado. 40 páginas, exhaustivo, devastador. Lo leímos juntos en la mesa del comedor, con la luz gris de la mañana filtrándose por las ventanas. La voz de Betty permaneció firme mientras revisaba los hallazgos principales. La propiedad de Pasadena, en el número 847 de Oakmont Drive, actualmente está grabada con 2 hipotecas que suman $680.000, sobre un inmueble valorado en $890.000. Levantó la vista. No les queda casi nada de patrimonio. Un solo golpe financiero y lo pierden todo. Cerré la carpeta con cuidado. Entonces es momento de que comprendan lo que está en juego. Tomé el teléfono. Voy a llamar a Catherine Wu. Enviaremos una carta de requerimiento formal. Betty ya estaba abriendo su computadora, las palabras legales formándose en su mente. Afuera, el océano rugía con las tormentas invernales, agua oscura chocando contra un cielo aún más oscuro.
Estaba aprendiendo que la arquitectura de la venganza requería las mismas habilidades que construir cualquier cosa que perdure: una base sólida, planificación meticulosa, paciencia para dejar que cada elemento se asiente antes de añadir el siguiente, y sobre todo, saber exactamente dónde estaban los muros de carga para decidir cuáles derribar. Febrero llegó frío y gris. Las tormentas del Pacífico azotaban la costa con lluvias que volvían el océano del color de la pizarra. Margaret se sentó en mi mesa de comedor, con su kit de notaría extendido frente a ella. Había sido mi notaria durante 15 años, testigo de cientos de mis firmas en contratos, escrituras y certificaciones arquitectónicas. Pero esto era distinto. La carta de requerimiento reposaba entre nosotros, 3 páginas de precisión legal redactadas por Betty durante la última semana. Catherine Gu la había revisado, hecho sugerencias y aprobado la versión final. El lenguaje era quirúrgico. «Percy», dijo Margaret, mirándome por encima de sus gafas. «Te conozco desde hace 15 años. ¿Estás seguro de esto? Las disputas familiares pueden volverse feas rápidamente». La miré a los ojos. «Estoy seguro. Vinieron a mi casa con un abogado, Margaret. No preguntaron por mi salud ni por mi vida. Preguntaron por mi testamento». Ella asintió lentamente. «De acuerdo. Hagámoslo oficial». Betty se colocó detrás de mí mientras leía la carta una última vez. El argumento era elegante, construido como una estructura: cimientos firmes, elementos de carga, todo sosteniendo a lo demás. La carta exigía la devolución de $247.000 en un plazo de 90 días, los 200.000 originales, ajustados por 12 años de inflación. Invocaba la doctrina del regalo condicional, el concepto de fraude constructivo y el incumplimiento del deber fiduciario implícito. Betty había encontrado precedentes: Ibarra contra Ibarra, herencia de Wellington y otros 2 casos californianos en los que los tribunales permitieron la recuperación de obsequios cuando los beneficiarios habían violado los fines declarados. La infracción era evidente. Yo le había dado ese dinero a Ellen para construir un hogar familiar estable. En cambio, lo habían aprovechado como garantía: una segunda hipoteca, el negocio en ruinas de Craig, tratando mi regalo como una línea de crédito. Habían pervertido su propósito. La ley californiana permitía la revocación cuando los beneficiarios quebrantaban de forma sustancial las condiciones. Firmé el 12 de febrero de 2025. Mi mano estaba firme, la misma que había firmado planos arquitectónicos durante 40 años. Margaret verificó mi identificación, presenció mi firma y estampó su sello. La presión del timbre sobre el papel se sintió definitiva. «El plazo de 90 días es estratégico», dijo Betty cuando Margaret terminó. «Les da tiempo para reunir el dinero, pero no lo suficiente para ocultar bienes. Tendrán que responder con una de 3 opciones: pago, negociación o ataque. ¿Crees que atacarán? Las personas que se creen con derecho suelen hacerlo». Me tocó brevemente el hombro. «Pero estamos preparados». Margaret aceptó encargarse de la entrega de la carta. Le pagué sus honorarios, $300 por el viaje redondo a Pasadena. Salió a las 10 de esa mañana. Betty y yo esperamos. No podía estar quieto. Recorrí la villa de habitación en habitación, observando la tormenta desde distintos ventanales. La lluvia golpeaba el vidrio con furia. El océano se agitaba y rugía, olas blancas estallando contra las rocas. Betty trabajaba en su computadora en la mesa del comedor, elaborando planes de contingencia. No trató de tranquilizarme ni de decir que todo estaría bien. Simplemente trabajaba, y su presencia me sostenía más que cualquier palabra. Margaret llamó a las 2:30. «Está hecho». Ellen abrió la puerta. Leyó la primera página mientras yo estaba allí. Su rostro se volvió completamente pálido. «¿Qué dijo?», pregunté. «Nada». Craig apareció detrás de ella y leyó por encima de su hombro. Ninguno habló. Les dejé la copia certificada, como exige la ley, y regresé al coche. «Gracias, Margaret. Ten cuidado». Ella asintió. Luego se fue.
3 horas más tarde, sonó mi teléfono. El nombre de Ellen brilló en la pantalla. Lo observé sonar durante 3 largos tonos antes de contestar. Lo puse en altavoz para que Betty escuchara. No dije hola. Solo esperé. ¿Papá? La voz de Ellen temblaba, aún sin gritar, pero cerca. ¿Qué es esto? Margaret acaba de traerme una carta legal absurda exigiendo que te devolvamos $247,000. Esto es una locura. Permanecí en silencio. Di algo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hija. Me traicionaste. Dejaste que esa mujer te envenenara contra tu propia familia. Silencio. Su tono cambió. La furia se transformó en manipulación. Papá, siempre te he querido, siempre. Hemos tenido nuestras diferencias, pero la familia es la familia. No puedes decir en serio que realmente lo sientes así. Dime que no lo sientes. Dejé que el silencio se estirara. Entonces, si siempre me amaste, Ellen, ¿por qué no te vi en 6 días de Acción de Gracias? 6 años, ni una sola vez. El silencio al otro lado fue distinto esta vez. Atónito. Eso no, tú no puedes. 6 años, Ellen. Cuéntalos. Su voz estalló. ¿Intentas destruirme por qué? ¿Por unos sentimientos heridos? Eres un viejo egoísta. La línea se cortó. Había colgado o arrojado el teléfono, o Craig se lo había quitado. Nunca lo sabría. Dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa. Betty me observaba desde el otro extremo de la habitación. ¿Cómo te sientes? Aún no lo sé. Caminé hacia la ventana. La tormenta se había intensificado. La lluvia caía de lado. Las olas, enormes y violentas, parecían la furia misma de la naturaleza. Era el reflejo exacto de lo que acababa de escuchar en la voz de Ellen. Betty se unió a mí frente al ventanal. No me tocó. Solo se mantuvo cerca. El silencio entre nosotros no era vacío, era comprensión. Ya no hay vuelta atrás, dije. No, respondió ella. No la hay. Nos quedamos allí mientras la tarde se desvanecía en la noche, observando al Pacífico destrozarse contra la orilla. La primera jugada estaba hecha. La arquitectura de la venganza tenía ya sus cimientos. Ahora veríamos que se mantenía en pie y que se derrumbaba. Al caer la noche, Betty preparó la cena. Pasta, ensalada, algo simple. Comimos sin hablar mucho. La tormenta seguía golpeando la costa. A las 8, el teléfono de Betty vibró. Lo revisó, y su expresión cambió. Percy, dijo con voz tensa. Acabamos de ser notificados. Ellen presentó una petición ante el tribunal. Me giré desde la ventana donde había estado mirando. ¿Qué tipo de petición? La mandíbula de Betty se endureció mientras leía. Está solicitando una evaluación de competencia mental. Afirma que no eres capaz de tomar decisiones financieras. Que yo te he manipulado. El estómago se me hundió. ¿Puede hacer eso? Ya lo hizo. Betty siguió leyendo, el rostro oscureciéndose con cada línea. Evaluación psiquiátrica de emergencia. Posible tutela temporal. Te acusa de abuso a personas mayores. La habitación pareció encogerse. Era peor de lo que imaginaba. Mucho peor. Si un tribunal me declara incompetente, no pude terminar la frase. No lo hará, dijo Betty. Pero escuché la preocupación detrás de su seguridad. ¿Cómo peleamos contra esto? Levantó la vista del teléfono. Demostrando, sin lugar a dudas, que estás completamente en tus facultades. Evaluaciones médicas, pruebas cognitivas, testimonios profesionales. Documentaremos todo. ¿Cuánto tiempo tenemos? La audiencia preliminar está programada para mediados de marzo. 4 semanas. Se puso de pie, ya en modo abogada. Prepara una maleta. Conduciremos a Los Ángeles esta misma noche. Tenemos trabajo que hacer.
La oficina de Betty en Los Ángeles era más pequeña de lo que imaginaba. Estanterías llenas de libros, derecho familiar, planificación patrimonial, código legal de California. Su escritorio daba a una ventana con vista a una calle tranquila bordeada de árboles. Habíamos conducido la noche anterior, hora y media bajo la lluvia y la oscuridad. Apenas dormí. Ahora, la luz de la mañana se filtraba mientras Betty extendía la petición de Ellen sobre el escritorio. Yo la leía de pie, incapaz de sentarme. El lenguaje era venenoso. Ellen afirmaba que mostraba un juicio deteriorado, consistente con un declive cognitivo. Mi aislamiento en Santa Bárbara, mi matrimonio repentino con una mujer que apenas conocía y mi comportamiento vengativo hacia mi hija, según ella, demostraban que era víctima de abuso hacia personas mayores. Betty, decía, había manipulado a un hombre vulnerable para obtener beneficios económicos. Habían contratado a un psiquiatra, el Dr. Raymond Foster. Nunca me había conocido, ni examinado, pero tras revisar documentos judiciales, concluyó que mis acciones reflejaban una posible capacidad disminuida que requería evaluación profesional. Por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo genuino. ¿Pueden hacer realmente esto?, pregunté, con voz hueca. ¿Puede un tribunal declararme incompetente por casarme? ¿Por pedir que me devuelvan mi dinero? Betty levantó la vista de los papeles. Pueden intentarlo. Pero vamos a demostrar, sin margen de duda, que estás completamente lúcido. Empezamos con evaluaciones médicas. 3 doctores independientes, pruebas cognitivas completas. Hizo las llamadas. El doctor Patterson, psiquiatra geriátrico, el doctor Chen, neurólogo, y el doctor Williams, mi médico de cabecera durante los últimos 5 años. Todos aceptaron realizar evaluaciones exhaustivas. Las pruebas comenzaron 2 días después. El consultorio de la doctora Patterson era sobrio y tranquilo. Ella tendría unos 50 años, cabello canoso, ojos amables detrás de unas gafas de montura delgada. Señor Boyd, dijo con voz suave, voy a darle 3 palabras para que recuerde: manzana, mesa, moneda. Le pediré que las repita dentro de unos minutos. Ahora, ¿puede contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7? Preguntó la doctora Patterson. 100, 93, 86, 79, 72, 65, respondí sin dudar. Los números salieron con facilidad, mi mente aguda, clara. Ella continuó con el examen del estado mental, orientación en tiempo y lugar, pruebas de memoria, atención y cálculo, lenguaje y construcción visual. Obtuve 30 de 30. Perfecto. Luego vino la evaluación cognitiva de Montreal, con tareas más complejas: razonamiento visual espacial, función ejecutiva, memoria, atención. 28 de 30. Excelente para mi edad. El examen neurológico del Dr. Chen no reveló nada anormal. Sin signos de demencia, sin deterioro cognitivo, sin déficits neurológicos. Su informe fue concluyente. El señor Boyd demuestra una función cognitiva consistente con un envejecimiento saludable, sin evidencia de patologías. El Dr. Williams aportó 5 años de registros médicos, revisiones anuales, análisis de rutina, notas que documentaban mi agudeza mental en cada visita. El patrón era claro: mi mente había permanecido firme, precisa, invariable. Mientras yo pasaba las pruebas, Betty construía el caso más amplio. Documentó mi trabajo voluntario con la Asociación de Arquitectura del Sur de California. 2 veces al mes impartía talleres para jóvenes arquitectos. Obtuvo registros de asistencia, evaluaciones, comentarios de los alumnos, mis contratos de consultoría, 3 proyectos en curso, revisiones técnicas, análisis estructurales. Las firmas me contrataban por mi experiencia, no habrían pagado a alguien cuya mente estuviera fallando. Encontró mis hojas de planificación financiera, 2 años de registros detallados que yo mismo había mantenido. Cálculos complejos, seguimiento de inversiones, proyecciones fiscales, el trabajo de una mente plenamente consciente. Se comunicó con colegas. 5 aceptaron proporcionar declaraciones por escrito.
David Martínez, un arquitecto de 32 años a quien había orientado, se ofreció a testificar en persona. Su declaración escrita fue devastadora para el caso de Ellen. Percy Boyd me asesoró durante todo el año 2024. Su conocimiento técnico es excepcional. El mes pasado identificó un problema de carga en mi diseño que pudo haber sido catastrófico. Su razonamiento espacial y su capacidad para resolver problemas superan las de arquitectos con la mitad de su edad. Betty recopiló todo en una carpeta de 3 anillos, con separadores marcados: actividades profesionales, historial médico, planificación financiera, vida social. Cada sección demostraba competencia. Las semanas pasaron con una intensidad meticulosa: pruebas, documentación, preparación. Betty trabajaba 12 horas al día. Yo sentía que estaba construyendo algo de nuevo. No una estructura física, sino una defensa. Cimientos, muros, techo, cada elemento sosteniendo el todo. La audiencia preliminar llegó el 17 de marzo, un jueves. Me vestí con el mismo atuendo profesional que había usado durante 40 años de reuniones con clientes: traje a la medida, camisa blanca impecable, corbata sobria. Me veía como lo que era: un profesional exitoso, no un anciano confundido. Betty me dio las últimas instrucciones en el pasillo del tribunal. Responde directamente. No te extiendas a menos que te lo pidan. La jueza necesita ver que eres claro y racional. Entiendo, Percy. Me tocó el brazo. Vas a estar bien. La evidencia es abrumadora. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. La jueza Harrison presidía, una mujer de unos 50 años, mirada aguda, carácter firme. Ellen y Craig estaban sentados con su abogado, Marcus Webb. Traje caro, cabello engominado, el tipo de abogado que cobra por intimidar. Ellen lucía agotada. La mandíbula de Craig estaba tensa. Webb presentó su caso primero. Citó la declaración del Dr. Foster, enfatizó mi cambio repentino de personalidad, retratando a Betty como una manipuladora. Su señoría, dijo Webb, creemos que el señor Boyd ha sido víctima de influencia indebida. Su repentino matrimonio con una mujer que apenas conocía, sus exigencias vengativas contra su propia hija, estas no son acciones de alguien que piense con claridad. Betty se puso de pie. Su señoría, me gustaría presentar 3 evaluaciones psiquiátricas independientes, todas realizadas en el último mes. Entregó los informes: Dra. Patterson, Dr. Chen, Dr. Williams. Resultados cognitivos perfectos, examen neurológico limpio, 5 años de historial mental intacto. Además, continuó, el señor Boyd ha estado trabajando como consultor y formador en su campo profesional durante este tiempo. Tengo testimonios de 5 colegas que confirman su plena competencia. Presentó la declaración de David y las demás. La jueza las leyó, su expresión neutral pero atenta. Señor Boyd, dijo la jueza Harrison, me gustaría escucharlo directamente. ¿Puede explicarme por qué envió esa carta de requerimiento a su hija? Me puse de pie, avancé hasta el estrado y hablé con voz firme, clara. Su señoría, hace 12 años le di a mi hija $200,000 con un entendimiento específico, que le ayudarían a construir un hogar familiar estable. Esa fue la condición de mi obsequio. Estabilidad, seguridad para su familia. El año pasado, ellos tomaron una segunda hipoteca sobre esa propiedad para cubrir deudas de negocio. Eso viola el espíritu y el propósito de mi regalo. Solo estoy pidiendo la devolución del dinero que fue usado en contra de mi intención declarada. ¿Y comprende las implicaciones legales de su requerimiento? Preguntó la jueza. Completamente. Mi esposa es abogada especializada en derecho familiar. Me explicó la doctrina legal con claridad. Tomé esta decisión con pleno entendimiento de las consecuencias. La jueza tomó notas. Señor Webb, su psiquiatra nunca examinó personalmente al señor Boyd, ¿cierto? Webb dudó. El Dr. Foster revisó la documentación disponible, pero no lo examinó ni habló con él. Basó su opinión únicamente en los documentos judiciales preparados por nosotros.
Es práctica habitual en evaluaciones preliminares, su señoría. Contradicha por 3 exámenes independientes que muestran ninguna deficiencia. Cerró la carpeta. He revisado las evaluaciones médicas, los testimonios profesionales y las propias declaraciones del señor Boyd. No hay evidencia, ninguna, que sugiera deterioro cognitivo o capacidad disminuida. La petición de tutela queda denegada. El mazo golpeó. El rostro de Ellen se volvió blanco. Craig se llevó las manos a la cabeza. Salimos del tribunal hacia la luz de la tarde. Ellen y Craig estaban junto a su coche en el estacionamiento. Escuché la voz de Ellen. ¿Cómo pasó esto, Craig? Dijeron que funcionaría. La respuesta de Craig fue pura rabia. Gastamos $15,000 en abogados y en ese psiquiatra, y no conseguimos nada. Nada. Betty y yo seguimos caminando hasta nuestro automóvil. No hablamos hasta que ya estábamos en la autopista, camino de regreso a Santa Bárbara. Intentarán otra cosa, dijo Betty, con la vista fija en la carretera. Han gastado dinero que no tienen en abogados y perdieron. Eso los hace más peligrosos, no menos. Asentí, observando cómo el océano aparecía a nuestra derecha, el sol tiñendo el agua de dorado. Los 90 días aún no terminan, dije. Todavía tienen que responder a la carta de requerimiento o ignorarla, lo cual nos dará base para demandar. Guardé silencio un momento. ¿Hasta dónde podemos llegar legalmente? Me refiero a cuánto podríamos recuperar realmente. Betty me miró de reojo. Depende de lo que descubramos. Los problemas de Craig pueden ser peores de lo que imaginamos. Saqué mi teléfono, abrí mis contactos. Miche y Grant, el contador forense. Tal vez sea hora de averiguar qué tan mal están las cosas. Betty sonrió apenas. Haré algunas llamadas mañana. El sol descendía, pintando el Pacífico con tonos de cobre y fuego. Detrás de nosotros, Los Ángeles se desvanecía en la distancia. Adelante, Santa Bárbara nos esperaba. Los 90 días corrían. Pronto sabríamos hasta dónde había llegado la desesperación de Ellen y Craig. Una semana después de la victoria en los tribunales, nos sentamos en la terraza observando cómo la primavera transformaba la costa californiana. Marzo traía días más cálidos, colinas salpicadas de flores silvestres, el océano volviéndose azul otra vez. Betty tenía su computadora abierta, revisando el informe complementario de Miche y Grant. Había profundizado en los registros del negocio de Craig, siguiendo los hilos que le habíamos pedido investigar, quejas públicas ante el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, documentos judiciales, declaraciones de clientes. Se detuvo al desplazarse por la pantalla y levantó la vista hacia mí. Necesitamos indagar más en los clientes de Craig, dijo. Aquí hay algo, dijo Betty. Me acerqué para leer por encima de su hombro. En la pantalla aparecían queja tras queja, todas con el mismo patrón. Los clientes afirmaban haber autorizado inversiones conservadoras, bonos municipales, fondos indexados, valores del tesoro. Pero Craig había colocado su dinero en otra parte: criptomonedas, acciones de centavo, emprendimientos de alto riesgo que terminaron en desastre. Eso no es solo mal juicio, dijo Betty. Es una violación del deber fiduciario. Tenía la obligación legal de seguir las directrices de inversión de sus clientes. ¿Se puede hacer algo al respecto?, pregunté. Ella guardó silencio unos segundos, pensando. Estas quejas son de acceso público. La Junta Estatal de Licencias debería haberlas visto. Si no lo ha hecho, alguien debería llamar su atención. ¿Alguien significa tú? Alguien significa una persona con un motivo legítimo para revisar registros públicos. Me miró a los ojos. Tengo un contacto en el Departamento de Protección e Innovación Financiera, Sarah Chen, del área de cumplimiento. No puedo presentar una denuncia formal, parecería represalia. Pero puedo mencionar que existen registros públicos que podrían merecer revisión. ¿Y eso es ético? Una llamada sobre información pública. Documentaré todo. Pero, Percy, si Craig ha violado sus deberes fiduciarios,
no debería tener licencia. Esto no se trata de nosotros, sino de proteger a sus futuros clientes. Asentí lentamente. Haz la llamada. Lo hizo esa misma tarde. Escuché mientras hablaba con Sarah Chen. Su tono era profesional, preciso, completamente objetivo. Mencionó las quejas públicas, dio los números de caso, sugirió que alguien podría revisar el patrón. No acusó a nadie, no exigió acción, solo señaló lo que ya existía en los registros. Al colgar, registró la llamada en sus notas del caso, con hora y fecha. Ahora esperamos, dijo. A mediados de mayo llegó como una fecha límite en un calendario de construcción, 90 días desde que envié la carta de requerimiento. 90 días para que Ellen y Craig respondieran, negociaran o al menos reconocieran que me debían algo. Silencio. Silencio absoluto. Me reuní con Margaret en su oficina. Había preparado la demanda civil basándose en la estructura legal de Betty, 25 páginas detallando el regalo condicional, la violación de los términos y la base jurídica para su recuperación. La leí hoja por hoja. Una vez que presentemos esto, dijo Margaret con cautela, será un registro público. Todos sabrán que estás demandando a tu hija. ¿Estás preparado para eso? Pensé en Ellen llegando a mi puerta en noviembre, con un abogado en lugar de un saludo. Pensé en 6 años de festivos olvidados. Pensé en cómo habían usado mi regalo como dinero de apuestas. Me he estado preparando para esto desde noviembre, respondí. Preséntala. Firme. Margaret la certificó. La demanda fue entregada al juzgado esa misma tarde. 3 días después, Ellen y Craig recibieron los documentos en su casa de Pasadena. Ahora eran demandados. Demandados públicos en un caso público. A comienzos de abril, el Departamento de Protección e Innovación Financiera abrió una investigación sobre Morales Financial Consulting. Betty lo vio en el sistema público de archivos. Solía revisar ese tipo de registros como yo antes revisaba permisos de construcción. La investigación era independiente de nosotros, originada por el patrón de quejas que Sarah Chen había revisado. Los problemas regulatorios de Craig eran obra suya. Pero la sincronía resultaba interesante. 2 semanas después de la notificación, Betty me mostró otro documento. Han contratado a Marcus Webb, especialista en litigios civiles. ¿Cuánto cuesta eso? Su anticipo ronda los $30,000. Su tarifa por hora, unos 450. Hice un cálculo rápido. Incluso una defensa básica les costará al menos 50,000. ¿De dónde sacarán ese dinero? Pregunté. Tarjetas de crédito, préstamos familiares, no importa. Cerró su computadora. Cada factura legal los hunde más. Hace que sea aún más difícil pagarte, aunque quisieran hacerlo. Perfecto, dije. Betty me miró con una expresión que reconocí, una mezcla de fuerza y duda. Pude leer la pregunta en sus ojos. ¿Me estaba convirtiendo en alguien que ella ya no reconocía? Tuvieron 90 días, respondí. Me ignoraron por completo. Pensaron que desaparecería, como siempre. Pero ya terminé de desaparecer. Lo sé, dijo Betty. Durante las semanas siguientes, registré todo en un calendario en mi oficina de casa. Los hitos de la investigación del DFPI, las fechas judiciales de las mociones procesales del caso civil, los meses de verano acercándose. Había planeado grandes proyectos arquitectónicos de la misma manera, análisis de ruta crítica, identificación de dependencias, previsión de demoras. Construir estructuras exigía pensar 10 pasos adelante, entender cómo cada elemento sostenía al siguiente. Desmantelar una requería exactamente la misma habilidad. A principios de junio llegó la noticia que había estado esperando. Un correo electrónico de Sarah Chen, compartido oficialmente bajo las reglas de descubrimiento que Betty me explicó. La licencia de Craig había sido suspendida por 6 meses, hasta que concluyera la investigación. 6 meses. Sin licencia, no podía administrar fondos de clientes. Sin trabajo. Sin ingresos.
Ese mismo día llegó una carta del despacho de Marcus Webb solicitando una conferencia de conciliación. Ellen y Craig querían negociar. Betty leyó ambos documentos y luego me miró. Están acorralados. Sin ingresos, con las facturas legales acumulándose y una demanda pendiente. Tendrán que elegir, negociar contigo o perderlo todo ante el banco. Dejé los papeles sobre la mesa. Pensé en los 90 días de silencio. Que esperen un poco más, dije. Me ignoraron durante 90 días. Pueden esperar mi respuesta. Betty asintió. Pasaron 2 semanas. El calor de junio se asentó sobre la costa, llenando la villa de luz y calidez. Trabajaba en mi oficina, asesorando en un proyecto arquitectónico de San Diego. Mi mente seguía tan lúcida como siempre, mis habilidades tan valiosas como antes. Todo lo que Ellen había intentado afirmar era falso, demostrablemente falso. Entonces sonó el teléfono. El número de Ellen. Lo observé sonar. 3 tonos, 4. Contesté. Puse el altavoz. Betty estaba cerca, testigo y apoyo. Papá, la voz de Ellen sonaba distinta, ya no furiosa, sino desesperada. Por favor, tenemos que hablar. ¿Puedo ir a verte? Esperé un momento. ¿Sabes dónde vivo? Ya viniste sin invitación una vez. Silencio. Luego dijo. Estaré allí en 3 horas. La línea se cortó. Betty y yo nos miramos. Ninguno habló. Sabíamos lo que significaba. Ellen se había quedado sin opciones, y lo sabía. 3 horas después, un coche entró en mi camino de entrada. El sedán de Ellen, cubierto de polvo por el viaje. Bajó sola. Sin Craig, sin abogado, sin séquito. La observé desde la ventana mientras se quedaba de pie junto al coche un largo momento, mirando la villa. Luego caminó hasta la puerta. La dejé tocar. Esperé. La dejé tocar otra vez. Cuando abrí, apenas la reconocí. El cabello recogido a toda prisa, la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella, o no hubiera dormido en absoluto. El rostro mostraba estrés, noche sin sueño, el peso de una seguridad derrumbándose. Papá intentó sonreír, pero fracasó. Gracias por recibirme. Me hice a un lado, dejándola entrar. No le ofrecí asiento. Se quedó en el salón, como aquella vez en noviembre, pero su postura era diferente, encogida, incierta. Betty estaba sentada en el sofá, bloc legal en mano, lista para tomar notas. Los ojos de Ellen se clavaron en ella, llenos de resentimiento, pero no dijo nada. Habla. Entonces, le dije. Condujiste 90 millas. Di lo que viniste a decir. Ellen respiró hondo. Le suspendieron la licencia a Craig. La Junta Estatal lo está investigando. No puede trabajar. No tenemos ingresos. Las palabras salían atropelladas, con desesperación creciente. Las facturas del abogado, los pagos de la hipoteca, no podemos más. El banco nos mandó una notificación de ejecución hipotecaria. Vamos a perder la casa. ¿La casa que yo te ayudé a comprar? Pregunté. Sí, respondió, dando un paso hacia mí. Por eso estoy aquí. Papá, puedes detener esto. Retira la demanda. Buscaremos una solución. Te pagaremos con el tiempo. Te incluiremos en los eventos familiares. Volverás a ser parte de nuestras vidas. Solo, por favor, detén esta acción legal, dijo Ellen, la voz temblando entre súplica y miedo. Crucé los brazos. ¿Incluirme en eventos familiares como el Día de Acción de Gracias? ¿Cuál de ellos, Ellen? ¿El de este año? ¿El del año pasado? ¿O alguno de los 6 anteriores en los que olvidaste que existía? Su rostro se desmoronó. Las lágrimas comenzaron a brotar. Sé que debí llamarte más, dijo entre sollozos. Sé que no estuve ahí, pero estoy aquí ahora. ¿Eso no cuenta para algo? Somos familia. La familia se perdona. Estás aquí porque necesitas algo,
respondí con voz firme. Igual que en noviembre, cuando apareciste con un abogado para hablar de mi testamento. La familia es algo que recuerdas cuando te conviene. Eso no es justo, replicó. Siempre te he querido. Estaba ocupada, la vida se complica, pero nunca dejé de preocuparme. Caminé hasta mi escritorio, saqué una carpeta y encontré la copia del cheque de hace 12 años. Lo levanté para que lo viera. $200.000. Febrero de 2013. Pago inicial para un hogar familiar. Eso fue lo que escribí en la línea del memo. Ellen lo miró, las lágrimas cayendo otra vez por su rostro. Esto se suponía que te protegería de la ejecución hipotecaria. Continué. Que te diera estabilidad. Pero lo apostaste, lo hipotecaste otra vez, lo usaste para sostener el negocio fallido de Craig. Violaste los términos. Estábamos desesperados, dijo con voz rota. 90 días, le recordé, guardando el cheque en el cajón. Te di 90 días para responder a mi carta, para reconocer lo que debías, para hacer algún esfuerzo. Y me ignoraste por completo. Ellen cambió de táctica. La tristeza dio paso a la rabia. Así que esto es venganza. Vas a destruirme por sentimientos heridos, por perderme algunos festivos. Vas a quitarme la casa, arruinar mi vida porque no te llamé lo suficiente. Estoy recuperando dinero que aceptaste bajo falsos pretextos, respondí sin alterarme. Te di $200.000 para construir un hogar estable. Usaste ese hogar como fuente de dinero para apostar. Quiero que me devuelvas lo que es mío. No lo tenemos. Gritó. Sabes que no lo tenemos. Si sigues con esta demanda, lo perderemos todo, la casa, el crédito, el futuro. ¿Eso es lo que quieres? La miré. Realmente la miré. Vi el cansancio, el pánico, el derrumbe total. Y no sentí nada, salvo una fría claridad. Lo que quiero, dije despacio, es lo que me pertenece. Tomaste decisiones financieras sin pensar en las consecuencias. Eso ya no es mi problema. Intentó un último recurso. Su voz se quebró, las manos juntas. Papá, por favor, te lo ruego. Haré lo que quieras. Seré la hija que querías. Solo detén esto. Yo quería una hija que recordara que existía, respondí con calma. Dejé de desear eso hace 6 años. Ahora solo quiero lo que es mío. Ellen se quedó quieta, agotada, sin más estrategias. El bolígrafo de Betty dejó de moverse sobre su blog. El sonido del océano, entrando por la ventana abierta, era lo único que se oía. Finalmente, Ellen se limpió el rostro. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a destruirme? No, dije. Tú te destruiste sola. Yo solo estoy cobrando la deuda. Se dio la vuelta sin decir otra palabra, abrió la puerta y se fue. Escuché el motor del coche, el crujido de la grava, el sonido alejándose. Me quedé de pie frente a la ventana, observando el camino vacío. Betty se acercó sin hablar. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Lo pensé un momento. Siento que dejé de esperar algo que nunca iba a llegar. ¿Justicia?, dijo ella. Negué con la cabeza. Claridad. Cayó la tarde. Permanecimos junto a la ventana mientras las sombras se alargaban sobre la terraza, el océano tornándose azul oscuro, luego negro. La ejecución hipotecaria tomará otros 2 meses, dijo Betty. Para agosto, el banco será dueño de la casa a menos que paguen los atrasos. Unos $20.000 que no tienen. Asentí lentamente. Y mi demanda sigue en curso. Todavía me deben $247.000. Betty guardó silencio unos segundos antes de hablar, con tono reflexivo. ¿Y si hubiera una forma de resolver ambos problemas? Ellos pierden la casa, pero tú podrías adquirirla antes de la subasta bancaria. Resolver la demanda aceptando la propiedad en lugar del dinero. La miré. ¿Comprar mi propio regalo?
Técnicamente comprarías una propiedad en ejecución hipotecaria. Pero sí, recuperaría su valor. Ellos lo perderían todo y tú obtendrías algo tangible, en lugar de perseguir dinero que no tienen. Regresé a mi escritorio y saqué el expediente de la casa de Pasadena. Escritura, registros de hipoteca, valor tasado, $890.000. Deuda pendiente, 680.000. Las cifras estaban ahí. Déjame pensarlo, dije. Pero Betty ya podía ver en mis ojos que estaba calculando, trazando mentalmente el esquema, la subasta, el proceso de puja, la transferencia de propiedad, la casa que había ayudado a Ellen a comprar hacía 12 años, regresando a mí a través de su propio fracaso. Había una simetría en eso. Una perfección arquitectónica. El fundamento que yo había construido, la estructura que ella derrumbó ante mis ojos y la reconstrucción bajo un nuevo dueño. Miré los documentos extendidos sobre el escritorio. Las posibilidades se organizaban como planos. Dime cómo funcionaría, dije. Paso a paso. Betty se sentó y comenzó a explicarlo. Yo escuché, tomando notas, viendo el camino trazarse con la claridad que había definido toda mi transformación, de víctima a estratega, de pasivo a activo, de esperar a construir. La arquitectura de la venganza exigía planificación meticulosa, pero el plano final estaba tomando forma. A comienzos de julio, el juzgado se sentía fresco comparado con el calor del verano afuera. El aire acondicionado vibraba por los pasillos de mármol. Betty y yo estábamos sentados en la galería mientras la jueza Morrison revisaba las pruebas. 3 meses de litigio habían conducido a ese momento. Frente a nosotros, Ellen y Craig se sentaban con Marcus Webb, que lucía exhausto. El caso había sido insostenible desde el principio, y todos en la sala lo sabían. La jueza se quitó las gafas de lectura. La evidencia demuestra claramente que el obsequio del señor Boyd estaba condicionado a mantener la estabilidad familiar. El uso de la propiedad como garantía de deudas comerciales constituye una violación sustancial de esa condición. La mano de Ellen cubrió su boca. Se dicta sentencia a favor del demandante por un monto de $247.000, pagaderos en 30 días, anunció la jueza. El mazo cayó. Ellen hundió el rostro entre las manos. Craig se quedó inmóvil, la mandíbula apretada. Marcus Webb cerró su maletín con la resignación silenciosa de quien vio venir el final desde lejos. Salimos por puertas separadas. No hubo palabras. Esa misma tarde, Betty llamó a Webb para negociar los términos del acuerdo. Yo escuchaba por el altavoz desde mi oficina en la villa. La casa a cambio de la sentencia, dijo Betty, con voz firme. Transferencia limpia, sin condiciones. Sus clientes se liberan de la deuda, pero no conservan nada más. Marcus nos puso en espera. 3 minutos de silencio. Cuando volvió, su voz sonaba derrotada. ¿Aceptan? Por supuesto que lo hacían. Las matemáticas eran imposibles. Me debían $247.000, llevaban 3 meses de atraso hipotecario, unos 14.000 en pagos pendientes y el proceso de ejecución ya estaba programado. Su único activo era la casa, valuada en $890.000, pero con $680.000 de deuda. Ni siquiera una venta cubriría todo, y ya no tenían tiempo. La casa era su última carta, y ahora era mía. Oficina de Margaret, mediados de julio. Ellen y Craig llegaron por separado, sin su abogado. Ellen parecía no haber dormido en días. Craig evitaba mirarme. Margaret extendió los documentos sobre la mesa con la precisión de quien ha hecho esto muchas veces. Cesión de derechos de propiedad. Satisfacción de la sentencia. Renuncia a toda reclamación. Firma aquí, indicó Margaret, deslizando los documentos hacia Ellen. Y aquí, pon tus iniciales en esta página. La mano de Ellen temblaba mientras firmaba. Cada firma sonaba como un funeral. Papá, su voz se quebró. ¿De verdad vas a quitarnos la casa? ¿El hogar que nos ayudaste a comprar? ¿A dónde se supone que vayamos ahora? Mantuve un tono neutro, sin emociones.
Usaron mi regalo como dinero para apostar. El tribunal determinó que me debían lo que tomaron. La casa liquida esa deuda. A donde vayan después es su decisión, igual que hipotecar la casa fue su decisión. Craig firmó sin decir una palabra. Cuando terminaron, Margaret recogió los documentos y se excusó para hacer copias. El silencio llenó la habitación. Ellen me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Estás feliz ahora? No, respondí con sinceridad, pero estoy en paz. Se marcharon. Margaret regresó con los documentos ya archivados. La casa era oficialmente mía. Llamé a Linda Morrison, una agente inmobiliaria recomendada por Betty. Nos reunimos en la propiedad de Pasadena a la mañana siguiente. Ellen y Craig aún vivían allí, empacando cajas. Linda recorrió las habitaciones con voz suave y profesional, evaluando el valor, sugiriendo pequeñas reparaciones. Comprendía la tensión sin necesidad de explicaciones. Esta propiedad debería venderse rápido a este precio, dijo. Buen vecindario, bien mantenida. Lamento su situación familiar, señor Boyd. No lo lamente, respondí. Solo estoy recuperando lo que es mío. Esto no es un asunto familiar. Es una transacción. El cartel de se vende se colocó esa misma tarde. Durante las semanas siguientes, seguí cada paso desde Santa Bárbara, visitas, ofertas, negociaciones. Linda enviaba informes diarios. Los revisaba con la misma atención con la que solía analizar planos arquitectónicos, con mente fría, sin emoción. Llegó una oferta de $885,000. Un poco por debajo del precio solicitado, pero sólida. La acepté de inmediato. Mientras tanto, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California concluyó su investigación. La licencia de Craig fue revocada de manera permanente por múltiples violaciones a su deber fiduciario. Su carrera había terminado. Supe por los contactos de Betty que Ellen y Craig discutían constantemente. Las culpas volaban en ambas direcciones. Su matrimonio se desmoronaba bajo la presión. La venta se cerró a finales de julio. Los cálculos finales llegaron poco después. $885,000 de precio de venta, menos $680,000 para liquidar ambas hipotecas, menos $35,400 en costos de cierre. Resultado neto, $169,600. Combinado con la transferencia de la propiedad que saldaba mi sentencia de $247,000, había recuperado $416,600 en total. Más que mi regalo original ajustado por la inflación. Las cifras cuadraban, pero la aritmética se sentía vacía. Estaba sentado en mi escritorio revisando la contabilidad final cuando Betty entró con 2 tazas de café. Dejó una junto a mí, leyendo mi expresión. ¿Arrepentido?, preguntó. Negué con la cabeza. No. Pero pienso en qué hacer con este dinero. No lo necesito. La villa está pagada. Mi jubilación es segura. Esto nunca se trató del dinero. Betty se sentó frente a mí. Entonces, ¿de qué se trató? Reflexioné unos segundos. De responsabilidad. De consecuencias. De asegurarme de que comprendieran que los actos tienen peso. Hice una pausa. Pero hay alguien más que no debería pagar por los errores de sus padres. El rostro de Betty cambió, entendió al instante. ¿Futuros nietos? Asentí lentamente. Si Ellen llega a tener hijos, ellos no deberían sufrir por el egoísmo de su madre. Pero Ellen no puede tocar ni un centavo. Betty sonrió. Un fondo fiduciario. Puedo redactarlo. Volví a mirar los números. 169,600 no bastaban para marcar una verdadera diferencia en el futuro de un niño. Saqué mis estados de inversión, hice cálculos. ¿Y si lo hacemos más grande?, dije. Lo aumentaré, lo suficiente para cambiar de verdad una vida. La sonrisa de Betty se amplió. ¿Cuánto estás pensando? Una cifra redonda. Algo con significado. Hice cuentas rápidas.
Añadiré 468.000 de mis ahorros. Combinado con las ganancias, son 638.000 en total. Suficiente para que varios nietos estudien, comiencen sus carreras, construyan estabilidad real. Percy, dijo Betty con admiración sincera, eso es muy generoso. Más de lo que ellos merecen. No es para ellos, respondí. Es para niños que aún no existen y que no deben pagar por los errores de sus padres. Betty se levantó. Redactaré los documentos del fideicomiso, pero tendrá condiciones estrictas. Ellen no tendrá acceso, control ni autoridad alguna. El dinero servirá a su propósito o a ninguno. De acuerdo. Betty besó la parte superior de mi cabeza y se fue a trabajar. Me quedé solo con los papeles de la contabilidad, los documentos de la venta, el viaje entero resumido en números y archivos legales. 9 meses desde la visita agresiva de Ellen en noviembre hasta este instante. De padre esperanzado a estratega calculador. Y finalmente, a algo que no esperaba, alguien capaz de justicia y de misericordia al mismo tiempo. El sonido del océano entraba por la ventana abierta, constante, paciente, eterno. Cerré los archivos y los guardé. La arquitectura de la venganza estaba completa. Ahora construiríamos algo con mirada hacia el futuro. Mediados de agosto. Oficina de Betty en Los Ángeles. La sala de conferencias cubierta de documentos, acuerdos de fideicomiso, designaciones de beneficiarios, nombramientos de administradores. Betty había pasado 2 semanas redactando todo, consultando con especialistas en planificación patrimonial, asegurando que cada cláusula fuera inquebrantable. Fideicomiso educativo, explicó, repasando las disposiciones. $638.000. Los beneficiarios serán los futuros nietos, los hijos de Ellen, si llega a tenerlos. Pero no podrán acceder a los fondos hasta cumplir 25 años, y solo si completan estudios superiores y mantienen empleo estable durante al menos un año. Leí los términos con atención. ¿Y Ellen? No tiene acceso, ni control, ni capacidad de pedir préstamos contra el fondo. Puede saber que existe, pero no tocarlo. Betty deslizó otro documento. Margaret será la administradora. Te conoce hace 15 años, es ética y profesional. Ha sido testigo de todo. Es la persona ideal. Firmé los documentos. Betty firmó como testigo. Esa misma tarde fuimos a la oficina de Margaret. Leyó todo 2 veces, haciendo preguntas precisas. Al terminar, me miró con una mezcla de respeto y asombro. Percy, estás asegurando oportunidades para tus nietos, aunque sus padres no merezcan tu ayuda. Hizo una pausa. Eso es sabiduría y compasión al mismo tiempo. No es compasión, dije. Es justicia. Ellen recibe consecuencias. Sus hijos, oportunidades. Eso es equilibrio. Margaret certificó las firmas, aplicando su sello notarial, el mismo que había marcado cada paso de este camino. La carta de demanda. La transferencia de la propiedad. Y ahora, esto. Me abrazó, algo que no había hecho en 15 años. Eres un buen hombre, Percy. Mejor de lo que ellos merecen. Al día siguiente, escribí el cheque. $638.000 transferidos desde mi cuenta al fideicomiso. El cheque más grande que había emitido desde que compré la villa. Betty presentó los documentos ante el Estado. La estructura legal se volvió permanente, protegida, fuera del alcance de cualquier disputa futura. Ellen lo sabrá algún día, dijo Betty. Probablemente cuando se tramite tu testamento. O antes, si tiene hijos y decides contárselo. Que lo descubra, respondí. Saber que existe un dinero que puede ver pero nunca tocar, eso también es justicia. Esa noche regresamos a Santa Bárbara. El verano terminaba, el otoño se acercaba. 9 meses desde que Ellen había llegado a mi villa exigiendo planificar mi herencia. 9 meses de transformación. La villa ya no era solo una casa, sino un hogar. Uno que Betty y yo habíamos construido juntos.
Teníamos nuestras rutinas: café en la terraza por la mañana, trabajo en oficinas separadas por la tarde, cenas tranquilas frente al Pacífico. Patrones simples, sólidos, permanentes. A finales de agosto nos sentamos en la terraza con una taza de café, observando cómo el sol descendía hacia el horizonte. El océano se teñía de dorado, luego de naranja y finalmente de un púrpura profundo. Mi teléfono sonó. El nombre de Ellen apareció en la pantalla. Había llamado de forma esporádica durante las últimas semanas, a veces llorando, a veces enfadada, siempre queriendo algo. Al principio respondí un par de veces, conversaciones breves que no llevaban a ninguna parte. Quería que me sintiera culpable, que revocara el acuerdo, que deshiciera las consecuencias. Miré la pantalla durante un largo momento. Betty me observaba en silencio. Rechacé la llamada y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. «No tienes que responder», dijo ella suavemente. «Lo sé. Estoy eligiendo no hacerlo». El teléfono permaneció en silencio. Ellen no dejó mensaje. Ya casi nunca lo hacía. Betty tomó mi mano. «Hiciste lo correcto. Todo, la carta de demanda, la demanda judicial, la casa, el fideicomiso. Hiciste que la gente rindiera cuentas y protegiste el futuro. Eso no es venganza. Es justicia». Pensé en eso. Justicia versus venganza. La línea entre ambas parecía clara al principio. Yo solo quería recuperar lo que era mío, nada más. Pero, en algún punto, se había convertido en algo más profundo, en ser visto, en tener importancia, en enseñar que las acciones tienen peso. «Ya no soy una víctima», dije. «Ya no espero que alguien recuerde que existo. Simplemente soy libre». «Sí», respondió Betty con serenidad. «Lo eres». El sol tocó el horizonte. La luz se extendió sobre el agua en tonos ámbar y rosados. Había visto cientos de atardeceres desde que compré la villa, pero ese se sentía diferente. Definitivo, como la última imagen de algo que necesitaba terminar. En algún lugar de Pasadena, Ellen y Craig vivían en un apartamento alquilado. Su matrimonio se desmoronaba, sus finanzas estaban destruidas. La carrera de Craig había terminado. La relación de Ellen conmigo también. No en pausa. No herida. Muerta. Les esperaban años de reconstrucción, si es que alguna vez podían reconstruirse. No sentía satisfacción por su sufrimiento. Pero tampoco sentía culpa. Habían tomado decisiones. Decisiones de ignorarme durante 6 años. Decisiones de presentarse con abogados en lugar de con afecto. Decisiones de usar mi regalo como dinero para apostar. Decisiones de atacar mi capacidad mental cuando pedí rendición de cuentas. Cada decisión tuvo su consecuencia. Yo solo me aseguré de que llegaran. El fondo fiduciario fue mi jugada final. No una venganza, sino un seguro. Si Ellen llegaba a tener hijos, ellos tendrían lo que ella nunca valoró: oportunidad, estabilidad, educación, una base sólida. Todo aquello que intenté darle hace 12 años. Tal vez esos nietos llegarían a existir. Tal vez no. De cualquier forma, el dinero esperaría, paciente, protegido, con propósito. Betty apretó mi mano. «¿En qué piensas?», preguntó. «En cuanto ha cambiado todo desde noviembre», respondí. Estaba solo en esta casa, preguntándome si Ellen volvería a llamarme. Y ahora estoy aquí contigo, y cuando llama, no respondo. «Eso se llama sanar», dijo ella. «O tal vez dejar ir». «Quizás ambas cosas», dije. El sol desapareció bajo el horizonte. El cielo mantuvo su color unos instantes antes de desvanecerse hacia el crepúsculo. Luego vendrían las estrellas, la oscuridad y, después, el amanecer. El ciclo continuaba, indiferente al drama humano. En mi despacho, una caja de archivo reposaba en un estante, etiquetada simplemente Ellen 2024, 2025. Dentro estaban todos los documentos de este recorrido:
el cheque original de 2013, los informes forenses de Michei, las evaluaciones médicas, los expedientes judiciales, la escritura de transferencia, los documentos del fideicomiso. Un capítulo cerrado, archivado y concluido. Betty se levantó, recogiendo nuestras tazas. «Ven adentro. Prepararé la cena». La seguí, cerrando la puerta de la terraza tras nosotros. El océano continuaba su ritmo eterno al otro lado del vidrio. Olas que llegaban, se retiraban y volvían a llegar. Pacientes. Implacables. Había aprendido algo de ese océano durante estos 9 meses de transformación. La paciencia y la constancia podían desgastar cualquier cosa. Incluso la piedra. Incluso la traición. Incluso los lazos familiares que uno creía inquebrantables. Ya no era el hombre que se paró en esta villa vacía el pasado noviembre, publicando fotos en línea y esperando contacto. Aquel hombre era solitario, pasivo, dependiente de que otros definieran su valor. El hombre que ahora cerraba la puerta, seguía a su esposa hacia la cocina y planeaba su próxima consulta arquitectónica, había aprendido algo distinto: a actuar en lugar de esperar, a construir en lugar de soñar, a elegir la paz en lugar de anhelarla. El teléfono volvió a encenderse, el nombre de Ellen otra vez. Otra llamada. La miré unos segundos y guardé el teléfono en un cajón. ¿Otra vez ella?, preguntó Betty desde la estufa. No importa, respondí. Y era verdad. Esa era la verdad que había ganado tras 9 meses de estrategia, dolor y guerra legal. Las llamadas de Ellen no importaban, porque Ellen ya no importaba. No en mi vida, no en mi paz, no en mi futuro. El fideicomiso viviría más que nosotros dos. Dentro de unas décadas, niños que nunca conocería usarían ese dinero para ir a la universidad, iniciar carreras, construir vidas estables. Nunca sabrían la historia completa de cómo ese fondo llegó a existir. Solo se beneficiarían de él. Y eso era suficiente. Más que suficiente. No venganza. Justicia. La verdadera justicia. Yo era libre. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.